Hola, mi nombre es Paola y el día de hoy junto a mis compañeras les hablaremos un poco sobre el tema emoción. Para comprender este tema, primero hablemos un poco sobre historia. Según Daniel Kahneman, uno de los pensadores actuales más influyentes, en la década de 1970, cuando se comenzó a estudiar sobre el funcionamiento de nuestra mente, se concluyeron dos aspectos. El primero es que somos generalmente racionales y el segundo es que las emociones, como el miedo y la ira, explican nuestros actos irracionales. Es así como se define a las emociones como enemigo número uno de la racionalidad humana. Entonces, si en realidad son nuestro enemigo, ¿por qué tenemos emociones? Después de investigar, Kahneman demostró que éstas, en lugar de afectarnos, en realidad son indispensables para la supervivencia, la cohesión social y la toma de decisiones, debido a que nos ayudan a procesar y actuar al instante. Es así como este personaje nos postula dos ideas algo controversiales hasta el día de hoy, que son: la expresión de nuestras emociones es innata y universal, y nuestras emociones son producto de la evolución. Darwin explicaba que la expresión de las emociones como la ira, la tristeza y el asco no era exclusiva de los humanos, sino que se compartía con los animales, y esto explica por qué podemos identificarlas en los chimpancés o en nuestras mascotas. Tras tiempo de investigaciones por parte de Darwin y demás científicos, llegaron a la conclusión de que las emociones son respuestas adaptativas producto de las leyes de la evolución. Así que, para responder a la pregunta podemos decir que tenemos emociones debido a la evolución, y estas nos acompañan desde alrededor de 70.000 años atrás. Nos permiten defendernos, ayudar o enamorarnos y a tomar decisiones apresuradas. Por ejemplo, estoy sedienta y debo decidir si me tomo o no la sustancia de dudosa procedencia que tengo frente a mí. En esta situación, la emoción de asco me hará evitarlo y esperar a encontrar agua, o vomitarlo si decido tomarlo y no sabe bien. Entonces las emociones, sin duda, son una respuesta adaptativa que garantizan nuestra supervivencia al permitirnos actuar sin pensar, porque si tuviésemos que pensar siempre antes de actuar, no sería posible superar situaciones de riesgo como el ataque de un animal salvaje, ya que nuestra respuesta sería muy lenta. Muy bien, ahora que comprendemos por qué son necesarias, deberíamos definir qué son las emociones. Dar una definición a este concepto ha sido muy complicado. Para Antonio Damasio, una emoción propiamente dicha, como la felicidad, tristeza, venganza o simpatía, es un conjunto de respuestas químicas neuronales que forman un patrón único, y no sería lógico analizar un solo patrón para definir a todos. Sin embargo, se han propuesto algunas definiciones que tienen características comunes, como: las emociones son reacciones afectivas, ya sean de valencia positiva y o negativa, a estímulos significativos. Las emociones normalmente están dirigidas a objetos particulares, a diferencia de los estados de ánimo, que tienden a ser más difusos, y las emociones también son de corta duración, con una permanencia que oscila de segundos a minutos. Gracias a esto, Friedha nos explica que, por ejemplo, las personas que temen a los perros no viven con miedo a los perros, sino que éste se activa, por decir así, al ver uno. Cuando la persona sabe que está en presencia de algo a lo que teme, como en este caso a un perro, sufre cambios como la tensión muscular, la liberación de hormonas que propician el reflejo de retirada, un cambio en su expresión facial, frecuencia cardíaca acelerada, entre otros. Entonces, podemos decir que las emociones son tendencias de respuesta multicompetente que incorporan cambios sustanciales en un lapso de tiempo relativamente corto en los diferentes sistemas de nuestro organismo, y estos cambios se han agrupado en tres grupos. Primero, la activación fisiológica. Su función principal es regular todo el sistema para facilitar la adaptación inmediata del organismo a la nueva situación que se presenta. En el ejemplo anterior, nuestro cuerpo se movilizará para la acción y posteriormente se tranquilizará cuando el peligro haya pasado. Para esto, habría activación de los sistemas nerviosos de nuestro organismo sin que lo notásemos. Después tenemos la conducta expresiva. En este grupo se decidirá si nos aproximamos o evitamos la situación. Siguiendo con el ejemplo del perro, si vemos que es un perro amenazante, decidiremos evitarlo. Sin embargo, si notamos que no representa un gran riesgo, nos aproximaremos, además de que durante esto nuestro organismo mostrará expresiones faciales distintas, cambio en el tono de voz, etc.
Y finalmente la experiencia subjetiva. Este es el componente cognitivo de la emoción, es decir, la experiencia subjetiva de sentir miedo, ira o sorpresa. Esta siempre implica el juicio y la evaluación de la situación para así definir un sentimiento. Veo al perro y concluyo que es peligroso y me siento amenazada, o simplemente veo que es muy lindo y me siento tranquila. Entonces, según David Matsumoto, la emoción es una reacción transitoria de carácter biopsicosocial a los acontecimientos que tienen consecuencias para nuestro bienestar y que potencialmente requieren una acción inmediata. Son biológicas porque producen cambios en el organismo y por tanto requieren de respuestas fisiológicas. Son psicológicas porque requieren procesos mentales que nos brinden una regulación y respuesta sobre qué hacer en la situación. Y son sociales porque se detonan gracias a factores sociales. Ahora bien, sabemos qué son las emociones y por qué las tenemos, pero otro de los puntos importantes respecto a este tema serían las funciones que éstas desempeñan. Reeve dice que éstas se dividen en tres. Las adaptativas, que fueron propuestas por Darwin como objetivo primordial de las emociones, ya que preparan al organismo para la acción, es decir, nos permiten actuar rápidamente conforme las emociones nos impongan, y cada día nos enfrentamos a la supervivencia física, que se refiere a evitar la muerte. Por ejemplo, si sentimos miedo, la función adaptativa de esta emoción es protección, pues facilita el escape y evasión de la situación, evitando el peligro o la muerte, entre otras cosas. Las funciones sociales nos permiten la supervivencia social, que para muchos es una situación compleja, pues requiere equilibrio entre saber cooperar y saber competir. Estas nos permiten crear lazos en relaciones sociales, conocido como función de afiliación de las emociones, y a mantener posición social en relación con los demás, conocido como función de distanciamiento social de las emociones. Y estas funciones se desarrollan en dos niveles, el interpersonal y el grupal, y dentro de ellos, las emociones tanto positivas como negativas desempeñan una función que puede o no propiciar a la afiliación o al distanciamiento social. Y por último, las funciones motivacionales. Quiere decir que cada emoción nos motiva o no a realizar cierta acción y mejoran nuestras opciones y posibilidades previas. Por ejemplo, si sabemos que mañana tenemos un examen difícil, el miedo a reprobarlo nos motivará a estudiar más y a profundidad para así asegurar nuestro éxito en el examen. Espero que hasta aquí se esté comprendiendo este tema y para continuar nos apoyará mi compañera Ana María. Hola, mi nombre es Ana María y yo les hablaré sobre los tipos de emociones. Existen las emociones discretas y dimensionales. Las emociones discretas, la investigación sobre las emociones está inmersa, desde sus inicios, en un debate continuo sobre si existen emociones primarias o básicas y cuáles son. Esto ha seguido algunas de las ideas de Darwin en su libro La expresión de las emociones, en los animales y en el hombre. Algunas de las teorías más representativas son las emociones primarias y secundarias. Las emociones primarias, yo menciono tres teorías. Una es la de Paul Ekman, que es el defensor más conocido de la existencia de las emociones primarias, donde él propone que tenemos 7 emociones básicas: la alegría, tristeza, miedo, ira, asco, sorpresa y desprecio. Para considerar si las emociones es básica, tiene una expresión facial distintiva que puede ser reconocida universalmente. Propuso otros criterios adicionales como señales distintivos universales, estar presente en otros primates, una fisiología específica, un inicio rápido, que sea de corta duración, una evaluación automática y una aparición de forma espontánea. También tenemos una segunda propuesta, que es la teoría diferencial de las emociones de Carol Izard, que planteó que existen 10 emociones básicas: alegría, tristeza, miedo, ira, asco, sorpresa, desprecio, interés, vergüenza y culpa. Coinciden con algunos criterios de Ekman, pero requieren de requisitos para ser consideradas como básicas, como implica un sustrato neural distintivo, tener una exposición facial específica, poseer sentimientos específicos y distintivos, proceder de procesos biológicos y evolutivos, exhibir propiedades motivacionales y organizativas de funciones adaptativas. Existe una tercera teoría, que es la de Robert Plutchik, que él identificó 8 emociones primarias: la alegría, tristeza, miedo, ira, asco, sorpresa, anticipación y confianza. Los criterios a considerar son
Están presentes en los animales, no en humanos. Están universalmente presentes en todas las culturas. Sirven para ayudar a los organismos a resolver problemas adaptativos de supervivencia. Y tenemos las emociones secundarias. Bueno, esas emociones dicen que las primarias se combinan, algo así como los colores básicos, para crear nuevas emociones que suelen ser denominadas emociones secundarias o complejas. Las emociones secundarias se diferencian de las primarias por una serie de características primordiales. Estas requieren la autoconciencia, no son tan evidentes en los animales, difieren notablemente de una persona a otra, ya sea por educación, sexo, edad u otras diferencias individuales. Pueden no ser culturalmente universales. Como mencionaba, existen las emociones dimensionales. Estas algunos de los investigadores no coinciden con la existencia de las emociones discretas y consideran que es posible una explicación diferente para describir la estructura de las emociones. Estas postulan la existencia de un pequeño número de dimensiones que subyacen todas las emociones discretas. La mayoría de los autores propone dos dimensiones fundamentales, valencia y activación. Con valencia se refieren a que representa el tono edoico o posición en un tono continuo agradable y desagradable, y activación se refieren al nivel de energía de una experiencia afectiva, el grado en que un estado es experimentado como activado o desactivado. Estas dimensiones han sido expresadas de diferentes autores de formas variadas. Por ejemplo, para referirse a un continuo agradable o desagradable, los autores han utilizado diversas etiquetas, como bueno frente a malo, placer frente a dolor. Y para el continuo activado o desactivado, son etiquetas similares, como excitación frente a sueño, tensión frente a relajación. Las consideradas emociones básicas como la alegría, la ira o la tristeza pueden ser reducidas a una composición específica de las dimensiones de valencia y activación. Hola, mi nombre es María Belén y el día de hoy hablaré un poco sobre las teorías de la emoción. Como ya todos debemos saber, las emociones son un proceso psicológico complejo, lo cual ha dado lugar a múltiples teorías que han intentado explicar su funcionamiento. Esta dispersión de teorías se debe fundamentalmente a que cada una de ellas se ha interesado en distintos componentes que configuran las emociones. A continuación, les hablaré un poco sobre las aportaciones más representativas de cada orientación. Estudio de los componentes fisiológicos. Como personaje inicial tenemos a William James. En 1884, William James es el primer psicólogo que plantea el estudio de la emoción como resultado de un proceso. Según James, para que se origine una emoción es necesario que se produzca la percepción de cambios viscerales o en la musculatura estriada. Dicho de otra manera, la teoría establece que como respuesta a las experiencias y estímulos, el sistema nervioso autónomo crea respuestas fisiológicas como tensión muscular, lagrimeo, aceleración cardiorrespiratoria, entre otras, a partir de las cuales se crean las emociones. Otro personaje también es Karl Lange. En 1885, Karl Lange publicó una teoría la cual se considera complementaria a la de James, en la que establece que los cambios corporales que se perciben son fundamentalmente vasculares. Como crítica a la teoría de James y Lange, un personaje muy importante en este estudio, el cual es Walter Bradford Cannon, establece 5 argumentos que la cuestionan. Número 1. Los cambios corporales que proporciona la percepción para originar la emoción pueden ser eliminados completamente sin perturbar las emociones. Número 2. Los cambios corporales que se producen en los estados emocionales no son específicos de una emoción, ya que algunos cambios corporales son comunes a varias emociones. Número 3. Los organismos internos que supuestamente proporcionan la percepción para la experiencia emocional no son estructuras muy sensitivas. Número 4. Los cambios que ocurren en los órganos internos son demasiado lentos para producir la emoción. Y número 5. Muchas veces la experiencia de la emoción es inmediata, es decir, la emoción ocurre antes de la percepción de los cambios corporales y la manipulación experimental del organismo para producir cambios corporales no ocasiona verdadera emoción. Cannon sostuvo que el tálamo es una estructura capital para la experiencia emocional. Para experimentar una emoción han de producirse una serie de acontecimientos que se inician con la percepción del estímulo, que a su vez produce una activación talámica favorecedora de dos efectos simultáneos.
activa músculos y vísceras, a la vez que envía retroalimentación informativa al córtex. De este modo, la teoría central de las emociones plantea que sentimiento y cambios corporales transcurren de manera paralela sin reacción causal mutua. Estudio de la expresión de la emoción. En 1977, Carol Izard plantea que la retroalimentación facial es el determinante esencial de las vivencias emocionales, sin la necesidad de que acontezcan paralelamente otros procesos psicológicos. Tras la percepción de una situación emocional, una primera conexión lleva automáticamente los impulsos cerebrales a los músculos de la cara, generando las experiencias faciales, que son de carácter universal y genético. Esta retroalimentación emocional desencadena el reconocimiento de la activación de los músculos faciales y crea la cualidad o tipo de emociones experimento del individuo. Dicho de otra manera, Izard sugiere que las expresiones emocionales no solo reflejan una experiencia emocional, sino que además ayudan a regular las emociones en sí mismas. Por ejemplo, en un bebé, al observar las emociones de otros, despierta en él las emociones similares. Esta teoría se deduce a una implicación, la regulación afectiva por cambios faciales, es decir, manipulando los músculos faciales se pueden obtener cambios en el estado de ánimo. Las emociones se caracterizan por no ser cíclicas, poseer una generalidad y flexibilidad ilimitada como motivos y por influir sobre el conjunto de la actividad psicológica. Estudio del comportamiento emocional. El comportamiento emocional se refiere al conjunto de respuestas observables que se pueden aprender al igual que cualquier otro comportamiento. Los niños nacen con una serie de respuestas no condicionadas o no aprendidas, como el miedo, que se emite en presencia de determinantes estímulos condicionados, como el ruido intenso. Por asociación, se puede conseguir que un estímulo inicialmente neutro, o sea que no provoca respuesta, llegue a provocar una respuesta similar a la respuesta no condicionada, y que será denominada respuesta condicionada. El estímulo neutro pasaría a ser un estímulo condicionado. Como ejemplo de estudio, recordamos al pequeño Albert, un niño de 11 meses al que se le generó una respuesta de temor a estímulos previamente no temidos mediante 7 ensayos en los que se relacionaba una rata blanca con un ruido intenso. Al inicio, el pequeño Albert no tenía ningún miedo asociado a la rata, pero sí reaccionaba a los ruidos fuertes. Entonces le mostraron de nuevo la rata al niño ahora produciendo un ruido fuerte. Después de esa experiencia, el pequeño Albert ya no necesitaba escuchar ningún ruido para temerle a la rata blanca. En resumen, las teorías enfocadas en el estudio del comportamiento emocional han puesto de manifiesto que las emociones pueden aprenderse por condicionamiento clásico e instrumental, así como por aprendizaje observacional. Además, estas teorías también se han interesado en el estudio de los procesos por los que los estados emocionales pueden reducirse o extinguirse. Esto es algo que ha contribuido decisivamente al desarrollo del tratamiento efectivo para diversas patologías emocionales. Estudio cognitivo de la emoción. Gregorio Marañón fue el pionero que dio inicio al interés por estudios de los componentes cognitivos de la emoción. Sus teorías sostienen que básicamente la activación fisiológica es una condición necesaria, aunque no suficiente, para que se produzca una reacción emocional. Schachter y Singer, en 1962, basándose en los estudios de Marañón, llevaron a cabo un estudio en el que se manipulaba el estado de activación del sujeto y las claves cognitivas que supuestamente le permitirían interpretar dicho estado. Este trabajo permitió a Schachter formular la teoría bifactorial de la emoción, la cual propone que ante un estado de activación para que el organismo carece de explicación, este es etiquetado y experimentado subjetivamente en función de la valoración contextual realizada. También, que la experiencia emocional se manifiesta exclusivamente en presencia de un grado de activación no explicada y que se experimentará una emoción en la medida de que la activación fisiológica sea percibida por el sujeto. Por tanto, ambos factores de activación fisiológica y su interpretación son necesarios para la aparición de una emoción. Más tarde aparecieron las denominadas teorías basadas en la valoración cognitiva. Estas teorías sostienen que la emoción es un resultado de los patrones objetivos en la activación personal de un antecedente o acontecimiento. Esto quiere decir que la emoción es un proceso fundamentalmente postcognitivo, o sea que lloramos porque estamos tristes. En ella se considera que la evaluación necesaria para la aparición de una emoción era el fruto del procesamiento cognitivo en el entorno sobre los estímulos percibidos
en relación con un número de criterios y dimensiones que poseen significación para el organismo. Diferentes emociones en diferentes Como ya hemos hablado, la emoción es un proceso psicológico complejo que nos permite adaptarnos a las demandas ambientales, que puede ser desencadenada tanto por condiciones internas como externas. Tras la percepción de un acontecimiento inicial, que es primariamente filtrado a diversos niveles, se produce la activación emocional, compuesta por una experiencia subjetiva, una expresión corporal, una tendencia a la acción o comportamiento, así como por cambios fisiológicos que dan soporte a respuesta global del sistema. Los especialistas en psicología de la emoción diferencian, como ya hemos visto, las emociones en dos tipos, las cuales son primarias y secundarias, o complejas. En las emociones básicas, es una estructura cerebral denominada sistema límbico la responsable de responder a situaciones que pueden provocarlas. Dentro del sistema límbico es la amígdala la que se considera responsable principal de procesar las emociones que hemos denominado como primarias. Por otro lado, en las emociones complejas se requiere la participación de otras estructuras corticales que implican habitualmente el concurso del pensamiento consciente. Ante una situación, en la mayoría de las ocasiones disponemos de expectativas conscientes y deliberadas sobre ellas, así como recuerdos en forma de imágenes mentales y etiquetas verbales organizadas por el pensamiento. Estas describen innumerables aspectos de nuestra relación con la situación, reflexiones, así como las posibles consecuencias que pueden acarrearnos. Estas imágenes se organizan topográficamente en las cortezas sensoriales auditivas, visuales, entre otras, y que a su vez son organizadas por procesos asociativos más complejos. Estas representaciones disposicionales se adquieren con la experiencia y se asientan sobre otras innatas. Por tanto, las teorías integradoras actuales nos plantean que podemos estar tristes porque lloramos, pero también lloramos porque estamos tristes. Bueno, yo soy Daniela Padilla y yo les voy a hablar de la expresión y el reconocimiento de las emociones, partiendo porque las personas tenemos la capacidad innata de expresar y reconocer las distintas emociones, pero existen diferencias tanto como de género como culturales en cuanto a la manifestación y modulación de estas. Partiendo por las diferencias de género, tenemos que hay emociones como la felicidad, la vergüenza, la sorpresa, la tristeza, el miedo y la culpabilidad se producen más en las mujeres. Y emociones como lo son la ira, el desprecio y el orgullo están más presentes en los hombres. Existen distintos factores que hacen que éstas aparezcan o desaparezcan, como lo son la personalidad, las variables sociales, las culturales y situacionales y pues los tipos de procesos emocionales que tiene cada persona. Después tenemos la cultura y emociones, que en esta se trata de dar a conocer que las personas reconocen con más exactitud las emociones expresadas por algún miembro de su grupo cultural que las que son expresadas por miembros de un grupo cultural diferente a la de ellos. Otra forma es que las culturas construyen las emociones que tienen que ver con las etiquetas verbales que ellos utilizan para nombrarlas. Los términos que utilizamos en una lengua y cultura pueden no tener su mismo significado en otra, y por eso se recurre a eso. Las culturas han diseñado y construido sus propias formas de conocer, experimentar y expresar sus distintas emociones. Ahora les voy a hablar de otro tema que es la psicología positiva y bienestar. Aquí, como primer punto de inicio, tenemos que la búsqueda de la felicidad es sin duda el objetivo vital de la mayoría de las personas. Y pues, como segundo punto, existe que hay distintas maneras de aumentar el afecto positivo que nos acerquen pues a esa tan deseada felicidad que tiene cada individuo, ¿no? Y en este estudio se han especializado dos campos de la psicología. Partiendo por el primer campo, que es el denominado psicología cognitiva, y en este se muestra que Peterson y Seligman formaron las virtudes y fortalezas del carácter. Ellos propusieron un conjunto de 6 virtudes. La primera virtud se trata de la sabiduría y el conocimiento.
y esta hace referencia a las fortalezas cognitivas, al saber disfrutar el conocimiento, a saber disfrutar haciendo actividades del tipo cognitivo. Y esta se compone de distintas fortalezas, como lo son la creatividad, la curiosidad, el amor por aprender y el juicio, y por último también la mentalidad abierta de cada individuo. Por el siguiente punto tenemos el valor, y este se refiere a las fortalezas emocionales, la capacidad que tiene cada persona de luchar frente a varias situaciones de dificultad, ante barreras como externas y también las propias limitaciones internas de cada persona. Y esta se compone de las fortalezas que son la autenticidad, la valentía, la persistencia y la vitalidad. Como tercer punto tenemos el amor y la humanidad, y este trata de las fortalezas interpersonales que implica la unión a los demás, el querer y el dejarse querer, y se compone de las fortalezas como lo son el altruismo y compasión, y la inteligencia social y amor en general. Como cuarto punto tenemos la justicia, y este se refiere a las fortalezas cívicas que conllevan una vida comunitaria sana, el tener la capacidad para entregarse al desarrollo de las personas, de grupos, etc. Y este se compone de la imparcialidad y equidad, el liderazgo y civismo y la responsabilidad. Quinto punto tenemos la templanza. Este se refiere a la protección de los excesos. Esto ya que en la sociedad en la que vivimos está muy presente los excesos y la falta del control del impulso, y estos son grandes pervertidores de la capacidad del disfrute. Este se compone de las fortalezas como la misericordia, la humildad, prudencia y autorregulación. Como sexto y último punto tenemos la trascendencia. Estas son las fortalezas que nos forjan una conexión que va más allá de nosotros, y se compone de las fortalezas que son la gratitud, la esperanza y optimismo, el sentido del humor y por último la espiritualidad. Luego tenemos el segundo de los campos que se ha interesado por el estudio del afecto positivo, y es el del bienestar psicológico. En este se implica la satisfacción vital y el ajuste de cada persona a su medio. En este tenemos que la teoría más elaborada fue el modelo multidimensional de Riff, que este está compuesto de 6 factores. Primero tenemos la autoaceptación. Este es uno de los criterios centrales del bienestar psicológico, ya que en este las personas intentan sentirse bien consigo mismas, incluso siendo conscientes de sus propias limitaciones. En segundo lugar, tenemos el crecimiento personal. En este se refiere que las personas necesitan marcarse metas vitales para encontrarle un sentido a su vida. En tercer lugar, tenemos los propósitos de vida, que en este es el seguir creciendo como persona y elevar al máximo las capacidades. En cuarto lugar, tenemos las relaciones positivas. Este solo trata de la capacidad para amar y ser amado, ya que esto es un componente fundamental en la salud mental. En quinto lugar, tenemos el dominio del entorno. Esta es la habilidad que tienen las personas para crear entornos favorables de acuerdo a sus deseos y necesidades. Y como sexto y último punto tenemos la autonomía, que este es el hecho de ser capaces de resistir en mayor medida la presión social y el autorregular mejor el comportamiento. Y por último, de lo que yo les hablaré es de los tipos de felicidad, que según Seligman hay 3. Partiendo por el primero, que es la vida agradable. En este depende mucho de esas pequeñas satisfacciones de la vida. En segundo tenemos la buena vida, que no hay más que disfrutar haciendo determinadas cosas, porque cuando lo que a uno le hace bien y le gusta, termina llegando a ser virtuoso en ello. Y por último tenemos la vida con sentido, que es sin duda la más duradera, y pues esta se basa en encontrar un objetivo que nos trascienda a nosotros y algo más importante, que nos lleve a dedicarle todas las fuerzas y tiempo. Agradecemos su atención y esperamos este video haya sido de su agrado y utilidad.